ellos suene, que nadie pare. Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a su espacio aquí en el streaming de la República, en el que es un honor acompañarlos como todas las tardes de 3 a 4 de la tarde. Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a seguir en esta coyuntura electoral y por supuesto que tenemos que hacernos cargo de lo que ha sido el tema del día, que ya ha dejado de ser un trascendido solamente en el espectro periodístico y se ha filtrado y ha llegado hasta la estirpe política, que de hecho ya ha emitido pronunciamientos en contra de una posible decisión del Jurado Nacional de Elecciones de anular las elecciones dentro de una circunscripción completa. Se trataría de Lima Oeste, en la que recordemos, el 12 de abril hubo unos problemas, una serie de irregularidades que impidieron el reparto del material electoral y por extensión que se aperturen mesas de votación a tiempo. Esto tiene una serie de implicancias que ya están haciendo que hayan pronunciamientos diversos, no solamente, como les decía al inicio, desde partidos políticos, sino también desde colectivos y ciudadanía que empieza a sentir que la voluntad popular puede estar siendo desconocida, ¿no? Anular toda una circunscripción es así de sencillo, se puede hacer como si nada, puesto que no, tienen que haber ciertos causales específicos que se cumplan y el problema en este punto en el que estamos es que la legalidad ha dejado de ser un cimiento que determina los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Lo hemos vivido hace apenas un día cuando narrábamos en este programa la renuncia del jefe de OMPE, Piero Corvetto, que en teoría se trata de algo que no está permitido por ley, es un cargo irrenunciable en medio de un proceso electoral en curso, y luego la casi inmediata aceptación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuáles son los causales claros, los únicos, que podrían permitir que se anule las elecciones en una circunscripción? Pues la ley habla de fraude, soborno, coacción, violencia, hechos con dolo, que tengan la intención de modificar la votación o la elección popular, el libre ejercicio del voto. El problema es que para que eso se dé, el jurado tendría que probar que hubo una intención deliberada de impedir que estas personas accedan a su derecho al voto, pero incluso aún las decisiones que se tomen después de eso van a acarrear una serie de consecuencias muy importantes, no solo en el espectro legal, que como les decía, ya ha dejado de ser un marco que rige lo que puede o no suceder, sino sobre todo en el ámbito social. ¿Qué pasaría? ¿Cómo va a percibir el resto del país si es que se autoriza que solo un distrito electoral pueda volver a votar, se anule por completo las elecciones de ese lugar y puedan volver a votar conociendo ya los resultados del resto de las votaciones a nivel nacional? Se estaría anulando el principio de igualdad de voto, porque ya no estamos yendo a votar en las mismas condiciones, y además se le estaría otorgando privilegios a este grupo por encima nuevamente de la ley. Ese es el problema de todo lo que tendría que ver con implicancias legales / sociales de que esto se fuese a aceptar. Por supuesto que, como les decía desde un inicio, esto ya ha traído manifestaciones de grupos políticos. Uno de los primeros fue Ahora Nación, que había convocado a un plantón al que titularon en defensa de la voluntad popular. Estamos viendo ahorita lo que fue la convocatoria a este plantón y tenemos ya conectada a Mirta Vázquez, quien es virtual senadora por el partido Ahora Nación. Mirta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuela. Muchas gracias por la invitación. A ti, Mirta, te agradezco que te des un tiempo en este momento crucial que estamos atravesando como nación, que como trataba de decir hace algunos minutos, podría traer consecuencias muy importantes a nivel social y bueno, por supuesto, para lo que ha sido un proceso electoral complejo. ¿Cuál es, primero, antes que nada, tu lectura de la posibilidad de elecciones complementarias y de la anulación de las votaciones en una circunscripción que sería Lima, como se está barajando?
Sí, bueno, yo creo que hay que ver la gravedad de este asunto, porque realmente solo el hecho de que se esté hablando de elecciones complementarias, de que se esté hablando de nulidad, en realidad ya está generando una situación de cuestionamiento a la validez de la voluntad popular, porque realmente, como bien lo has señalado tú, el tema de hacer elecciones complementarias o declarar nulo un proceso electoral tiene presupuestos legales claramente establecidos en la ley electoral y ninguno de estos supuestos se ha cumplido ni se ha generado dentro de las últimas elecciones. Es verdad que ha habido una serie de problemas, fallas terribles, digamos, logísticas, sobre todo administrativas, en la elección, pero ojo que las fallas de esa naturaleza no constituyen un fraude, no constituyen una causal como para que finalmente puedan anularse estas elecciones y o convocarse a elecciones complementarias. Es más, nosotros tenemos datos objetivos, digamos, porque resulta que solamente han habido un grupo de mesas que no se abrieron en su oportunidad y bueno, incluso se dictó una medida para salvaguardar su derecho, incluso esa medida ya no se debió dictar, ya no era necesario porque en verdad siempre existen esta suerte de incidencias donde el material electoral no llega, no se abren mesas, siempre se ha dado en todas las elecciones y no por eso se ha pedido o anular o se ha dictado medidas como elecciones complementarias. Y ahora lo que vemos es que se está avanzando hacia eso. El hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones esté en este momento reunido para evaluar esa posibilidad, ya realmente está transgrediendo la norma, ¿no? Es una transgresión a la norma y por supuesto es una afrenta a la voluntad popular. Ninguna de estas posibilidades calza en la ley y por tanto cualquier decisión en esa medida sería una decisión ilegal que está poniendo en riesgo, digamos, el voto popular. Ahora, sí, Mirta, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que parte de la preocupación general que tenemos las personas demócratas es que precisamente la ley, que es la que se supone rige lo que se puede y lo que no se puede, ya parece ser que fuera meramente interpretativa, y lo sabrás mejor tú como abogada, ¿no? Se habla de lo que supuestamente debería ser, que dista mucho de lo que termina siendo. En ese Sí, sentido, quería hacerte también una pregunta de lo que mencionaste hace un ratito, ¿no? El rol del Jurado Nacional de Elecciones, que creo que está pasando un poco piola también, ¿no? ¿Por qué lo digo directamente? Porque ellos también tienen un rol en la fiscalización del proceso electoral. Han habido ya diversas pruebas de que el jurado tenía data, registros y reportes de que se iban a presentar estos problemas y ha salido luego de que ya se hiciera público el escándalo, a atacar a OMPE, a señalar a Piero Corbeto, a mantener silencio absoluto ante políticos que denigran, que agreden no solo a la institución, sino a sus representantes. Entonces, el rol del Jurado Nacional de Elecciones en todo esto tampoco debería ser secundario. sí, y además, miren, realmente tendríamos que observar qué tipo de autoridad tenemos en el Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que vemos es una autoridad no solamente débil, una autoridad que cede ante presiones políticas, una autoridad que además se deja intimidar, ¿no? Han salido a amenazar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones de la manera más grosera, como lo ha hecho el candidato López Aliaga. Y bueno, en realidad frente a eso ninguna reacción, cuando ahí se está configurando incluso ilícitos. La ley dice muy claramente que el que intenta interrumpir o de alguna manera generar actos que de alguna manera em, provoquen, digamos, estos disturbios durante un proceso electoral, está cometiendo un ilícito. Pero frente a eso lo que vemos es una autoridad timorata
pero además una complicidad de otras autoridades como la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, la propia Defensoría del Pueblo, ¿no? Que mira para otro lado. Realmente lo que nosotros acá estamos mirando es cómo es real esta toma, este secuestro de las instituciones más importantes que finalmente solamente están obedeciendo a un conjunto de intereses de un grupo, ¿no? No están velando por el cumplimiento de la legalidad, no están velando, digamos, por el cumplimiento del Estado de Derecho. Y es más, vemos una autoridad que está dispuesta a barajar cómo tirarse abajo unas elecciones sin que valore que su rol más bien básico es cómo se protege la voluntad popular expresada en una elección, cómo vemos que la autoridad en lugar de hacer su trabajo y entonces exigir, por ejemplo, que avancen y que se concreten finalmente los conteos, lo que está haciendo es dedicando su tiempo a ver cómo justifica legalmente, cómo legitima una acción en contra de la ley como es las complementarias, ¿no? Entonces, sí nos preocupa muchísimo el rol institucional, cómo vemos que en este momento no tenemos instituciones en nuestro país que cautelen la Constitución, el Estado de Derecho, cómo hay en realidad al frente de las instituciones, autoridades timoratas que lo único que hacen es agachar la cabeza frente al poder, ¿no? Tú lo decías hace un ratito en una publicación que subiste a X, ¿no? Instituciones tomadas, copamiento de instituciones, en particular hablábamos del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y aparentemente ahora tomar un control de OMPE, porque luego de la renuncia de Corbeto y la aceptación de la Junta, ya antes de eso ya se estaban barajando nombres, pero ahora incluso que ha tomado el poder una persona interina, hay un grupo que está diciendo que no debería ser él quien debería asumir y ya tienen a una persona a quien quisieran designar el cargo. ¿Crees tú, Mirta, que hay un patrón evidente que estamos viendo de copamiento institucional? En lo absoluto, ¿no? Yo creo que esa ha sido la intención de este pacto mafioso todos estos años, tomar las principales instituciones del Estado, coparlas, secuestrarlas a favor de sus intereses. Lo grave es lo que está sucediendo en este momento. El resultado de ese copamiento es que simplemente ya estamos frente a un país donde no se es capaz de respetar las normas mínimas, ¿no? La institucionalidad, nada de eso se está respetando. En este momento también vemos con muchísima preocupación, por ejemplo, que lo que ha pasado con el señor Corbeto, que más allá de las fallas terribles, de la responsabilidad que tiene que asumir seguramente de manera administrativa, las investigaciones que se deben de hacer para saber por qué se produjeron todo este conjunto de situaciones anómalas, digamos, durante la elección, pero es un escándalo que la Fiscalía de la Nación pida una detención que en realidad en estas circunstancias no cabe, porque claro, lo que ha pasado en realidad pueden ser una serie de fallas, irregularidades que hay que investigar, pero una denuncia penal importa la comisión de un delito. El fiscal de la Nación simplemente sale a decir que ha pedido que se detenga incluso al señor Piero Corbeto Sí, porque dice que ha de tenido detención. una indiferencia tremenda frente a las fallas. Miren, la indiferencia no es una causal de delito, el tema de que no haya cumplido incluso una responsabilidad de manera diligente no es un delito. Los delitos electorales están específicamente señalados en la ley y yo no veo por dónde es que están tratando de configurar esto para detener a una persona que más allá de que todos tengamos críticas contra este señor, finalmente, ¿qué se está pretendiendo con su detención? ¿Acaso es un hecho pedagógico? Porque acuérdense que la OMPE por muchos años
se ha resistido a, digamos, hacer caso a todos estos grupos políticos Terroristas. antiderechos, ¿no? Ha estado de alguna manera tratando de resistir frente a estas injerencias. Entonces también miremos ese tipo de situaciones que se están dando que son muy alarmantes, sumamente alarmantes, ¿no? Y bueno, finalmente también hacer mención a que en este momento de lo que se está hablando, pues sí es de una suerte no solamente de elecciones complementarias, sino hasta se está barajando interrumpir todo el proceso. El Jurado Nacional de Elecciones tiene de alguna manera paralizado el conteo de votos, ¿no? Lo cual sí ya realmente sobrepasa, digamos, cualquier situación anómala que se viene dando en el proceso electoral. Por eso es que nosotros decimos que el fraude realmente lo están cometiendo ellos, ¿no? El fraude Claro. es una intención dolosa de cambiar la voluntad popular. Y a eso están yendo ellos. Esto para mí es una suerte de golpe blanco que se está dando a la democracia, al Estado de Derecho. Y miren que las elecciones era lo último que nos quedaba para decir que somos una democracia. Nuestra democracia estaba muy golpeada. Teníamos una democracia sumamente débil, pero claro, decíamos, vamos a ir a elecciones, aún con sus reglas, aún con todas las modificaciones que han hecho, pues esto era un signo importante de que todavía podemos decir que estamos en un estado democrático que llama y consulta a sus ciudadanos, que respeta su voto, pero si ya nos tiran las elecciones, digamos, no nos queda nada de la democracia, Manuela. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que realmente ya entramos abiertamente a una dictadura, ¿no? Sí, creo que estamos hace ya un buen tiempo en ese camino, ¿no? Una simulación de democracia en la que el voto de unos parece que vale más que otros. Mirta, hablando de Así es. eso, si es que finalmente, bueno, para explicar primero un poco a la audiencia, ¿no? Lo que señala Mirta es cierto, porque si se llegase a anular Lima como circunscripción, esto implicaría que se supera el 33% del porcentaje que se necesita como causal para la anulación total de las elecciones, que en un panorama como el que estamos, Mirta, a mí, no sé a ti, ya nada me sorprende. Es decir, podría suceder, podría suceder. Podrían querer anular completamente las elecciones en Lima, no me sorprendería que lo aprueben, y a partir de eso apelar a algo superior, a anular todo el proceso electoral y a convocar a nuevas elecciones. Esto, no sé cuál es tu lectura, Mirta, pero yo creo que traería en el ámbito social de lo dañados que estamos como sociedad y de la deuda enorme que tenemos todavía con las protestas, una crisis aún más fuerte, que no están leyendo, no sé cómo lo ves tú. Sí, y lo que está trascendiendo en este momento y que preocupa es que esto se está uniendo con la crisis que hay en este momento en el Ejecutivo, ¿no? Por el tema de la compra de los aviones, este Congreso golpista, porque no se le puede llamar de otra manera, pues ya está planteando mociones de vacancia contra el actual presidente, el señor Balcázar. Entonces, Correcto. imagínense usted unido a esta situación en la que dicen que quieren anular las elecciones en la circunscripción de Lima. Si eso pasa, podrían dictar una nulidad de todas las elecciones. Además, justificar como trasciende ahora en los medios que quieren justificar esto y la anulación de todo, teniendo en cuenta que estamos en una grave crisis política al vacar el señor Balcázar, ¿no? Entonces, miren todo lo que están haciendo, todo lo que realmente son capaces de urdir en estas circunstancias como para tirar abajo la voluntad popular porque ya no les interesa. Ellos quieren seguir gobernando
tanto el fujimorismo como los grupos de ultraderecha, como Renovación Popular, quieren seguir gobernando a la fuerza. Y ahí van a inventarse cualquier tipo de argumento. Como tú dices, ya no nos sorprende nada, porque son capaces de pasarse por encima a la ley, la Constitución, el Estado de Derecho. En este momento nada los detiene. Nada los detiene justamente porque todos estos años lo que hicieron es hacer su tarea, acumular poder y capturar las principales instituciones de tal manera que no nos queda nada a donde recurrir, ¿no? No nos queda como ciudadanos nada a donde recurrir. Incluso posiblemente, Mirta, quizás me lo podrás explicar un poco mejor tú como abogada, pero lo único que quedaría sería una acción de amparo que al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que ya ha demostrado a favor de qué grupos de poder opera. ¿Qué nos Sí, queda? no, porque realmente en este momento lo poco que nos queda son algunas islas del sistema de justicia. Podríamos interponer, por ejemplo, un amparo, pero todo va a terminar en su Tribunal Constitucional que no está cautelando la Constitución, está cautelando los intereses de quienes los pusieron ahí. En ese momento también en un estado, en un escenario diferente, democrático, por ejemplo, podríamos recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, pero ya hemos visto que esta gente no quiere respetar ni siquiera este sistema y les da igual lo que diga en los sistemas supranacionales, lo que en realidad los estándares que hemos adoptado a nivel democrático, eso les da igual, no van a hacer caso. O sea, en este momento simplemente ya si nos quitan las elecciones, pues abiertamente ya estamos en una dictadura y ellos se van a quedar hasta cuando se les dé la gana, hasta cuando se les dé la gana, porque además acuérdense que este Congreso está compuesto por una serie de partidos que han quedado electoralmente fuera de carrera y su única manera de sobrevivir es ahora haciéndose del poder de manera arbitraria, a la fuerza, usando este tipo de, digamos, esta suerte de ardid, ¿no? Para que ellos finalmente justifiquen que se tienen que quedar al frente del Congreso y del Estado, ¿no? Mirta, tengo para ti una pregunta de la audiencia. A ver, vamos a leerla. Dice Jorge Morales, pregunta para Mirta Vázquez. Si el Jurado Nacional de Elecciones decide anular los comicios, a justo lo que decíamos, ¿qué acciones legales podría presentar su partido, Ahora Nación, ante esa decisión? Sí, bueno, ante la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, podríamos nosotros intentar un amparo porque son decisiones por fuera de la ley, no se justifican, no tienen un marco legal, pero otra vez lo que comentábamos, Sí. finalmente eso, ¿hasta qué instancia nos lleva? Porque puede ser que a nivel de el Poder Judicial incluso nos dan la razón, pero ellos lo van a llevar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional finalmente va a fallar a favor de los intereses de los grupos que ya sabemos. Entonces, eso es lo peligroso de que las instituciones estén capturadas porque no nos dan garantía de nada, no nos van a proteger a los ciudadanos, no van a proteger la Constitución, no van a proteger la democracia, van a proteger simplemente intereses de esta gente que pues se quiere quedar al frente del Estado a como dé lugar, ¿no? Correcto. Mirta, para ir cerrando, ahora pues creo que es un momento en el que no podría haber cabida para ambigüedades, ¿no? De ningún partido, de ningún tipo de tendencia política. Lamentablemente, creo que incluso partidos de centro, lo voy a decir abiertamente, yo creo que el buen gobierno tendría que ser un poco más firme en rechazar cualquier tipo de postura que pueda dar cabida a una narrativa fraudista. ¿Cómo lees tú la coalición o cómo lo están viendo a nivel coalición de partidos? Ahorita que más que nunca tiene que haber firmeza a favor de la democracia. Así es, yo creo que acá no hay medias tintas, Manuela, y que los partidos tienen que ser muy firmes. Acá hay una línea muy clara. O estás con la democracia y el respeto al voto popular o no lo estás. Porque eso de decir a lo mejor una salida intermedia,
que hayan complementarias, pero solamente en tal lugar, es estar avalando este golpe blando. Entonces, hay que ser muy claros respecto a eso y hay que llamar a los diferentes partidos políticos a definirse, porque este es un momento realmente muy delicado para el país. No nos podemos poner, digamos, en una situación ambigua cuando lo que hay que defender de manera radical es la democracia. Así que yo espero que en las próximas horas se definan y nosotros leamos claramente quién está del lado de esta suerte de medidas antidemocráticas, de medidas golpistas y quién realmente se va a poner del lado del país. Eso es lo que nos definimos ahora mismo. Ahora Nación saldría a las calles, propondría movilizaciones como la de hoy, por ejemplo, van a seguir fiscalizando. Lo hemos hecho hoy día y Sí, un lo hemos plantón. dicho abiertamente. Nos vamos a declarar en movilización permanente hasta que las autoridades electorales cumplan con lo que dice la ley. Y hacemos un llamado a todo el país, porque esta no es cuestión de una elección solamente en Lima. Esta es una cuestión de defender el voto de todo el país, porque al anular las elecciones en Lima, lo que se pretende es minimizar el voto de las provincias. Por eso es tan importante que todos sintamos en este momento que estamos llamados a defender nuestro voto, cada voto, lo hayamos dado en Lima, en provincias, en donde fuera. Es la voluntad popular en general la que se está lesionando, ¿no? Y nosotros hacemos un llamado para que la gente empiece a tomar conciencia de eso, se movilice, porque no hay otra forma en este momento de defendernos. Perfecto. Mirta, te agradezco muchísimo que en medio de este ajetreo político te hayas dado un espacio para conectarte aquí, pues con toda la audiencia que está pendiente de lo que va a pasar en las próximas horas en las que se podría definir si todavía nos queda esbirro de democracia que defender. Muchísimas Gracias, gracias, gracias por tu Manuela. tiempo.